¿Qué pasa, banda? Aquí en EcoWild de regreso y vamos a hablar de temas bien importantes, que es una cámara DSLR y una mirrorless, que es un full frame y un crop frame, y por último vamos a hablar la diferencia entre JPEG y RAW. Dicho eso, si tú eres nuevo en la fotografía o videografía y estás buscando qué cámara comprar, qué settings usar, etcétera, etcétera, este es el video para ti. Vamos a empezar con el primer tema, JPEG versus RAW. Todo va a depender de qué tanto tiempo y qué tanto postproducción le quieran meter a sus fotografías. Es decir, si ustedes no le meten edición, no se dedican a esto full time y solamente la suben a redes sociales, o sea, las enseñan a sus familias, amigos, etcétera, en realidad JPEG va a ser la función. Pero si ustedes quieren escalar al siguiente nivel, quieren empezar a monetizar esto, quieren dedicarse a la fotografía o a la videografía, tienen que entender el poder de lo que les va a dar el formato RAW en postproducción. Si ustedes van a imprimir sus fotografías y las van a usar para un proyecto, de todo eso va a depender de los formatos que tenemos que usar para que nuestra chamba sea mejor. Ahora, puntos extras al que sepa qué significa JPEG, porque prácticamente nadie lo sabe. Joint Photographic Expert Group. Perdón si les arruiné el misterio. ¿Cuáles van a ser los beneficios de disparar en JPEG? Es que vamos a poder meter mucho más fotos en nuestras tarjetas de memoria. ¿Por qué? Porque hay mucho menos información en ese archivo que está siendo procesada. ¿A qué se traduce eso? A que podemos disparar más tiempo, más rápido, básicamente. Ahora, si hablamos de calidad y de compresión de imagen, es lo peor que puedes seleccionar. Ahora, ¿a qué me refiero con este tema del procesamiento? Es si ustedes están editando sus fotografías en softwares de postproducción, como puede ser Photoshop, Lightroom o lo que sea que ustedes utilicen, va a ser mucho más difícil editar estas imágenes y llegar al objetivo final que ustedes desean por la falta de información que existe dentro de ese archivo. Y entonces, ¿qué pasa? Esto es como si ustedes sacaran una copia de algo. Ustedes sacan la copia de una foto original, la ponen y la segunda copia no sale tan bien, o sea, ya sale un poquito con una calidad menor, la tercera lo mismo, la cuarta lo mismo y así repetidamente hasta que, pues bueno, va perdiendo calidad. Lo mismo pasa con estas fotografías. Entre ustedes editen, guarden, editen, guarden, editen, guarden múltiples veces, va a ir perdiendo esa calidad hasta que, pues básicamente se vuelve sin calidad, o sea, se vuelve un archivo chafa. Ahora, insisto, si ustedes no están usando o no se dedican a esto o no quieren hacer este procesamiento, pues van a ver que la mayoría de los dispositivos a nivel mundial saben que es un formato JPEG, puedes trabajar con un formato JPEG, no pesan tanto, entonces los puedes compartir de manera fácil en todas las plataformas, son muy fáciles y rápidas de usar. Y por eso el formato RAW es tan común entre fotógrafos que se dedican a esto o que quieren llegar al siguiente nivel en temas de impresión, trabajo, etcétera, crear un portafolio, tener mejores fotos, etcétera. Y la diferencia del formato RAW es que, a diferencia del JPEG, que es un archivo comprimido, el formato RAW no está comprimido. Entonces, evidentemente eso pesa más, y cuando lo subimos a una plataforma de post como Lightroom o cualquiera que ustedes usen, es donde nosotros hacemos el otro 50% del trabajo, editamos las fotografías y, pues bueno, una vez que tenemos eso, ya exportamos la fotografía, que evidentemente va a pesar mucho más que un formato JPEG. Y tenemos mucho más rango de edición, de color, de contrastes, de luz, de todo, porque tenemos más información dentro de ese mismo archivo. Y una vez que termines esa edición, lo puedes exportar tanto en TIFF o JPEG o el formato que ustedes necesiten dependiendo del trabajo que estén haciendo. Entonces, básicamente, el RAW es el archivo que nos va a permitir maniobrar y manejar la imagen con mucho más facilidad de todo tipo. Y evidentemente, si ustedes hacen esto a nivel profesional o lo quieren llevar a un nivel profesional, tienen que empezar a disparar en RAW. Y bueno, si quieren ustedes seguir disparando en formato JPEG, en su vida, son sus temas, pero ya van a estar en desventaja si lo hacen. Venga, segundo punto, vamos a hablar de sensores. Tenemos el sensor full frame y el cropped sensor. Y si ustedes están en el momento de comprar una cámara nueva o ya compraron una cámara nueva, estoy seguro que ya escucharon en algún momento la discusión de qué es mejor, por qué, etc. Y seguramente también se han dado cuenta de que las cámaras full frame son equipos mucho más caros. Básicamente, ¿qué tiene el full frame? El full frame está basado en los rollos antiguos, literalmente cuando se tomaban fotos hace mucho tiempo, que eran rollos de 35 milímetros. Básicamente ese es el tamaño del sensor y pues es como que el estándar, es el parámetro para cuidar la calidad y cuidar muchas cosas, y ese es el objetivo, es tener más calidad
calidad dentro de los mismos sensores. Y literalmente, ¿qué es el sensor con un factor de recorte? Es básicamente ese mismo sensor, pero bueno, con un factor de recorte, es decir, recortado, tal cual. Entonces, básicamente, si tenemos una cámara full frame, estamos agarrando todo el cuadre, pero cuando tenemos una cámara crop sensor, básicamente lo que va a pasar es que de esa misma imagen que ustedes están viendo, como la que están viendo ahorita en pantalla, pues ¿qué pasa? Ustedes van a ver mucho más cerca la imagen, así se vería un sensor con el factor de recorte de 1.6, a comparación de un sensor full frame, que si ustedes lo alejan, pues bueno, ya pueden ver lo que estaban viendo anteriormente. Entonces, entremos en detalle, ¿por qué una full frame y por qué un crop sensor? ¿Qué tiene el full frame? El ser mucho más caro, de cajón, siempre. Va a tener un campo de visión mucho más extenso que un crop sensor. El full frame también va a tener mucho mejor rango dinámico y por el tamaño del sensor también va a ser mucho mejor en temas de poca luz. ¿Y cuáles son las ventajas de tener un crop sensor? Va a ser mucho más barata. Adicionalmente del costo, por este mismo factor de recorte, tienen un alcance, un zoom adicional. Entonces, es decir, si yo estoy disparando con un 100-400 en 400, que es lo máximo de rango focal de ese lente, yo voy a ver un sujeto aquí en un full frame. Pero el crop sensor, porque tiene este factor de recorte, en nuestra imagen nos va a dar un poco más de zoom. Entonces, dependiendo del tipo de fotografía que ustedes hagan, ese extra puede ser la diferencia. Entonces, todo va a depender del tipo de fotografía y de lo que ustedes quieran lograr. Y por último, en este video tenemos la diferencia de una DSLR y una cámara mirrorless o sin espejo. Primero, para empezar, ¿qué significa DSLR? Digital Single Lens Reflex. Básicamente lo que quiero decir con esto es cuando tenemos una cámara DSLR, este nombre hace referencia a que cuando ustedes tienen la cámara, la luz entra por el lente, rebota en un espejo hacia arriba. Ahí hay como un estilo de cristal, como un prisma, en donde rebota esa luz y es lo que vemos por nuestro viewfinder o por donde meten el ojito literal para ver. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están teniendo ese preview de esa imagen, que ya pasó todo ese proceso, y cuando ustedes le pican al botón de disparo para enfocar, lo que pasa es que ese espejo se levanta, deja entrar la luz y es ahí donde podemos hacer las modificaciones antes de disparar. Y a diferencia de las cámaras mirrorless, la luz entra directamente hacia el sensor. No hay espejo, ni siquiera hay un prisma, es directamente al sensor. Entonces, lo que estamos viendo en nuestro viewfinder es tal cual lo que está pasando en el proceso de revelado de nuestra cámara. Ok, dicho eso, vamos a hablar primero de las DSLRs. Las DSLRs por lo general van a ser mucho más pesadas por lo mismo que tienen el espejo y ese prisma que les comentaba. Van a ser mucho más toscas en tamaño, pero una ventaja de las DSLRs es que tienden a hacer y a procesar fotos mucho más rápido que una mirrorless. Es decir, podemos hacer disparos en ráfaga mucho más rápido que lo que podríamos hacer en una mirrorless. Por ejemplo, para fotografía de deportes e inclusive fauna silvestre, todavía vemos muchos fotógrafos que siguen usando mucho DSLR. Y por lo general también otro beneficio que tienen las cámaras DSLR es que tienden a la vida de la batería tiende a ser mayor. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está pasando es que en la mirrorless, lo que está pasando en el proceso que les acabo de platicar, eso lo traduce la cámara a nuestra pantalla o al viewfinder electrónico y desde ahí podemos ver nosotros las imágenes. Eso evidentemente requiere más batería y la DSLR, al no tener eso, pues bueno, nos ahorramos ese extra de batería. Dicho eso, las mirrorless van a ser mucho más pequeñas en tamaño, por ende van a pesar menos y las puedes empacar de manera mucho más sencilla en cualquier lado, ya sea tu backpack o cajón o lo que sea, tienes más espacio. Por ejemplo, yo tengo esta que es una de mis favoritas. Esta básicamente, si le quito el lente, me cabe en el bolsillo, puedo llevar a donde sea sin ningún problema. Una DSLR, pues bueno, ya son tamaños muchos más chonchos que no, definitivamente eso no se puede hacer. Y básicamente ustedes pueden llevar por dos cámaras mirrorless, prácticamente equivalen el tamaño de una DSLR solita. Al final, hasta su backpack se los va a agradecer, van a tener más espacio para meter más cosas, cables, micrófonos, hasta una chamarra si lo necesitan. Ahora, definitivamente cuando apenas introdujeron las cámaras mirrorless al mercado, no eran ni cerca ni competían contra las DSLRs de alta gama en el mercado. Hoy todo eso ha cambiado. Hoy las cámaras mirrorless, la verdad es que están en un nivel increíble. Hoy ya tenemos una competencia brutal y yo me atrevería a decir que en 2026 yo ya me iría definitivamente por una cámara mirrorless, 100%. Y otro punto a favor de las cámaras mirrorless es que también son mucho mejor en temas de video. Las DSLRs no tienden a tener specs muy chonchos y avanzados en temas de video. Habrá excepciones, pero pues por lo general no es el
el caso. Entonces, si estás buscando un estilo más híbrido en donde necesitas tomar fotos y video, 100% sería mirrorless. Y al menos en mi caso, esa sería mi recomendación. Y pues si tú eres un fotógrafo que se dedica a fotografía de automovilismo a nivel profesional o disparas en las Olimpiadas o estás en un nivel ya muy elevado, pues una DSLR puede todavía estar un poquito en ventaja dependiendo de contra qué modelo de cámara mirrorless la estés comparando. Sé que fue mucha información para sus cabecitas, pero bueno, es importante que sepan esto para llevarlos al siguiente nivel y que puedan tomar sus decisiones de manera correcta. Ahora, no hay una ni correcta ni incorrecta, todo va a depender de ustedes, de lo que estén buscando y de lo que puedan comprar. Dicho eso, sea DSLR o mirrorless, yo les diría que disparen en RAW, y si pueden disparar en RAW en una cámara mirrorless, mucho mejor. Todo va a depender de sus necesidades. Ya les di los datos, espero hayan aprendido mucho, y si este video les gustó, ya saben qué hacer. Denle like al video, suscríbanse al canal y te veo a ti en el siguiente video.